Bienvenido segundo bloque de conexión, en donde vamos a platicar un poquito, ya aparte, después de las preguntas de selección, vamos a hablar un poquito sobre test de personalidad. Primero vamos a hablar un poquito sobre que las empresas, algunas empresas ocupan o necesitan personas con ciertos conocimientos específicos. Para esto es bueno la prueba de conocimientos o habilidades en donde literal, o por ejemplo, oye, necesitas de un conocimiento en fiscal, pues órale, que tengas dos, tres preguntas muy, muy duras en la parte fiscal para saber si tiene el conocimiento o no, ¿vale? En donde pues lo haces justamente para ver si vas teniendo las competencias, ¿no? Pueden ser bien sean preguntas determinadas o unas preguntas amplias dependiendo del espectro de especialización que necesitas de la persona que está ahí. O por ejemplo, si vas a contratar un gerente, pues vas a hacer estudios de casos. Creo que es una buena manera de poder saber si la persona va a tener o cómo va a afrontar diferentes tipos de retos. ¿Sí? Un estudio de casos ya te permitiría ver sus conocimientos. O si alguno de ustedes hace tesis o proyectos, pues de alguna manera cuando estén en la etapa de los sinodales que les pregunten, justamente lo que vamos a hacer es para ver si tienen el conocimiento en el tema administrativo. Entonces, al mismo tiempo como se hace esto, al final de camino los evaluadores determinan un cierto grado de preguntas para poder evaluar el conocimiento o para poder evaluar cierta habilidad, ¿vale? Y como les comentaba, o por lo que le quiero dar mucha fuerza a este bloque, es a los test psicológicos. Hay infinidad de test psicológicos, pero quiero partir de uno que en lo personal creo que les va a agradar mucho y es un link que les voy a mandar, que son como unas 50 preguntas de opción múltiple. Por favor, sean lo más, cuando lo contesten, no lo hagan tan rápido, porque ves que por contestarlo rápido te da una cosa que no es, ¿sí? O que no sea tuyo. La idea es que lo hagan lo más conscientes posible para que les dé un resultado más cercano a lo que ustedes salen, ¿vale? Pues bueno, dentro de eso, antes de explicarles un poquito del contexto de lo que de lo que van a contestar ahí, ¿no? Primero con que conozcan un personaje de la psicología que es sumamente importante, es después del padre de la psicología, uno de los principales aportadores a la psicoterapia moderna, en donde está Carl Jung, habló mucho sobre el tema de evaluación de personal y también habló mucho sobre lo que le conocen como la sombra. Pero bueno, ese es otro tema de psicología y es como la evolución o el paso posterior fue después de otro psicoanalista que se llama Sigmund Freud. ¿Sí? Entonces Carl Jung de alguna manera empezó a continuar los estudios de Sigmund Freud, ¿sí? Y empezó a buscar los tipos de personalidad en donde los separó por 8 tipos de personalidad u 8 momentos a partir de 4 rasgos primordiales, ¿sí? En donde separaba los introvertidos de los extrovertidos, en donde los introvertidos los entendía como personas que eran más fáciles de hacer introyectos o personas que están pensando mucho en hacer las cosas, pero por lo tanto también tienen mucho, no persiguen una actividad social y al mismo tiempo rebotan sus ideas por sí mismos. ¿Sí? Y se sienten incómodos rebotando ideas sociales. Y los extrovertidos son los que buscan darle respuestas a su vida a través de la interacción con la gente y cuando no tienen interacción de las personas o del medio, se pueden llegar a perderse, ¿sí? O aquí se dan cuenta, dado como otro enfoque a la parte de introversión y extroversión, porque muchas veces la misma sociedad castiga la introversión y premia la extroversión, pero en realidad la introversión es otro método de personalidad y de aprendizaje, en donde el introvertido por sí mismo no necesariamente no significa que le dé miedo a hablar, sino que probablemente es una persona que piensa sus acciones y que todas sus acciones son pensadas desde su introyecto, es decir, desde una voz interior que van teniendo para poder llegar a las cosas. Y el extrovertido no tanto, es decir, el extrovertido sí tiene su voz introyecto, pero también busca mucho de rebotar socialmente sus ideales,
¿vale? También por ahí se dividía a las personas en pensadores, intuitivos, sentimentales o sensoriales, en donde, pues bueno, el pensador es alguien sumamente lógico para afrontar los problemas. El intuitivo es alguien que lejos de ser es contraproducente del pensador, que es alguien que no piensa tanto la lógica, sino que más bien utiliza su experiencia previa. El sentimental es que evalúa las situaciones personales o sentimentales dependiendo de la situación, y el sensorial no tanto, más bien es las sensaciones que dan o los resultados que obtiene a partir de la lógica. El sensorial es como más parecido al primero que les había comentado, de la lógica, ¿vale? Entonces, para ponernos muy rápido con Carl Jung, está un cuadro que podría darnos una vertiente de sus personalidades cerebrales, sensoriales, intuitivas y emotivas, en donde si una persona, por ejemplo, es sensorial cerebral, pues es una persona que es completamente lógica, es una persona que está tomando decisiones a partir de lo que piensa y resultados de lo que piensa. Si es una persona intuitivo cerebral, es una persona que toma decisiones a partir de lo que piensa, pero de una manera, pero no con datos como lo haría un sensorial, sino a partir de una emoción que le genera a partir de sus experiencias previas, ¿sí? O cuando es una persona sensorial emotiva, es una persona que va a tomar decisiones muy claras a partir de alguna emoción que le generó, ¿sí? Pero como muy estadístico a partir de las emociones que le genera, o si es intuitiva emotiva, pues ya es totalmente el extremo, ¿no? En donde una persona toma decisiones a partir de experiencias previas de manera emotiva, entonces es una persona que se deja guiar demasiado por sus emociones. Y en donde el primero, el de la izquierda de arriba, es alguien que se deja llevar sumamente por datos y no por emociones, y el de la extrema derecha abajo empieza a irse a guiarse por sus emociones. A partir de los estudios de Carl Jung, ¿sí? Empezaron a haber muchas personas que empezaron a profundizar sobre el tema de personalidades de los trabajos. Digo, igual, antes de hablar de Myers-Briggs, que es el que generaba las personalidades que vamos a estudiar, ¿sí? Hablar un poquito de los tipos de personalidad de Carl Jung, en donde les decía que el primero, el cerebral, pues alguien lógico completamente, es alguien metódico y es alguien que se basa, o en el trabajo lo van a encontrar como alguien que está basándose totalmente en hechos y cifras, en investigación, en contabilidad o en algo financiero, pues sería como su mejor lugar. El sensorial, por otro lado, es alguien que consigue los resultados más a base de una planificación previa, tiene mucho sentido común, y es muy bueno para hacer proyectos, establecer negocios y para convertir ideas en acción, ¿vale? Por otra parte, el intuitivo es alguien que tiene mucha creatividad, es alguien que puede tener muchas ideas o un panorama general, es bueno para poder observar el todo, ¿sí? Y es bueno generando ideas. Y el emotivo es el bueno para recursos humanos, porque es alguien que le gusta ser extrovertido, bueno, en el sentido de que no necesariamente de que hable mucho, sino de que le gusta la interacción humana, ¿sí? Y está mucho en el tema de cómo piensa una persona y preocupándose por canales empáticos. Y entonces a partir de eso, pues se puede desenvolver mucho en el área de recursos humanos. Ujú. Muy bien. Entonces, como les comentaba, a partir de estas ideas iniciales de Carl Jung, llega Myers-Briggs a dar una dicotomías de lo extrovertido y lo introvertido, la sensación y la intuición, pensamiento y sentimiento y juicio y percepción. En el anterior hablábamos de cuatro variables, aquí, perdón, de dos variables que se convertían en cuatro. Aquí hablamos de cuatro variables que se convierten en 16 tipos de personalidades, ¿vale? Donde, pues de alguna manera u otra,
con estos extremos se van generando como posibilidades de personalidad, ¿vale? Donde, por ejemplo, puede ser extrovertido, que busques más una sensación, un pensamiento y un juicio. Y entonces sería ESTJ, por decirlo así, ¿sí? A partir de una serie de preguntas van viendo tus extremos o tus polaridades para ir viendo en dónde vas encajando, ¿vale? A partir de esto, pues sale esta tablita que les digo de 16 posibilidades de personalidad, en donde les asignaron un nombre como tal, ¿sí? Uno que es, por ejemplo, si te guías mucho por, déjenme mover un poquito aquí, si te dejas por la intuición y al mismo tiempo eres de sentimiento, pues puedes llegar a ser la personalidad de protagonista, la personalidad del abogado, la personalidad del activista o la personalidad del mediador. ¿Sí? Si eres, más bien que una buscas una sensación y un sentimiento, podría ser animador, aventurero, cónsul o defensor. Y así sucesivamente. Cada uno de estos, cada uno de estos tiene como su manera de ser. Y hay una propuesta, y ojo, también una manera de cómo se conduce en el trabajo. Aquí, antes de que hagan la encuesta, que es justamente la actividad del día de hoy, quiero que veamos por lo menos, así de manera general, los tipos de personalidades que existen y que casi, antes de que hagan el cuestionario, casi vayan viendo cuál les agrada más y si en el después del cuestionario les aparece alguien que no estaba considerado en su lista, pues bueno, de alguna manera sepan que, pues, o una de dos, probablemente te sientas más identificado con algunos que te salieron acá, o por ahí a lo mejor esta es la proyección que quisieras, pero por otro lado el cuestionario te dice en dónde estás ahorita, ¿vale? Quiero que también entiendan eso. Cuando contestan el cuestionario, muy probablemente son tus pensamientos actuales. ¿Puedes evolucionar a tener cambios en tu personalidad? Claro que sí. Y mucho tiene que ver con la personalidad que después de que te nombre estas 16 personalidades, tengas como mayores o mayor gusto, ¿sí? Si todo sale bien, van a tener diferentes influencias o diferentes cosas que les pueden llegar a gustar. El primero, nada más muy rápido, es la personalidad del protagonista. El protagonista es aquel líder lleno de pasión y de carisma, ¿sí? Son personas que son buenos para poder dirigir un grupo de personas. Son personas que creen en la gente, que están con mucho orgullo y que son auténticos y altruistas. Por otro lado, podrían ser muy demasiado confiados en las personas y les pueden tratar mal, ¿sí? Es decir, que son personas que confían demasiado en la gente y a veces incluso se rodean de personas que no deberían rodearse. También, por otro lado, son buenos para expresar ideas y comunicarlas. A veces el protagonista o la personalidad del protagonista también tiene la sensación de ser demasiado soñador. Entonces es una persona que siempre está buscando como demasiado, llegar demasiado arriba de lo que debería llegar, ¿sí? Y entonces sí es una inspiración, pero por otro lado puede tener, si no aterriza mucho las cosas del protagonista, pudiera llegar a generar frustración, ¿vale? Entonces es alguien sumamente creyente. El siguiente es activista, es un espíritu más libre, es una persona que es encantador, enérgico, independiente, compasivo y alguien con muchos ideales, ¿sí? Alguien también con un poquito soñador que pudiera caer en la locura en caso de que esté muy arriba, ¿sí? Es alguien sociable, relativamente sociable, pero un poquito más introvertido, ¿sí? Es alguien que le cuesta trabajo las estructuras, ¿sí? Le cuesta trabajo, estas personas suelen estar en trabajos más creativos, en donde pues le puedan detonar su imaginación. Muy bien. El abogado dice que es una persona muy rara está en 1% de la población, y estas son personas con un alto sentido de idealismo y de moral, son muy determinantes,
No son soñadores, estos son así como personas que gustan de ayudar y manejan, tienen unos ideales demasiado fuertes y son personas que a veces no son, a pesar de que son extrovertidos, son personas que a veces no dicen las cosas demasiado lineales, ¿sí? Y entonces, a veces piensan que su verdad es absoluta y podría ser no absoluta. Podrían tener algún problema con eso. Pero sí son personas que están en la vocación de ayudar. El mediador es otro tipo de personalidad en donde también son pues idealistas y que de alguna manera son personas que suelen ser los agentes de relaciones públicas porque son personas que empiezan a rebotar mucho con el exterior y que suelen mediar ideas, perdón que lo diga, o sea, normalmente son los que conectan grupos de personas en donde a lo mejor están los dos o tres enemigos y tratan de buscar acuerdos. Usualmente son los buenos para que personas que no se llevan se empiecen a llevar bien, etcétera, ¿no? Es una persona muy selectiva a la hora de elegir amigos. Es una persona que, por otro lado, a pesar de ser mediador, no le gusta estar con todos tipos de personas. Es como una persona que va a buscar cierto grupo de personas que puedan estar abiertos a cambios. Entonces le choca o creo que no puede encajar mucho porque como siempre está en medio de las cosas, no tiene una postura muy clara y eso también puede generarle problemas, ¿sí? En donde pues termine teniendo animadversión con otros tipos de personalidad, ¿vale? Entonces, a veces el no tener una postura clara también puede generar... Sí, dime. Ah, ya se conectaron los varones del grupo, entonces qué bueno que ya están todos. ¿Ok? Luego está, o ya no, luego está el arquitecto, que en este caso es una personalidad también extraña y hablamos de que es una persona que tiene como que es alguien que planea mucho. El arquitecto es alguien que normalmente busca a generar los sistemas, acuérdense que estuvimos hablando de la teoría general de sistemas, y es el que empieza a mover todo como una pieza de ajedrez. Es una persona súper analítica, ¿sí? Con ideales, con personas que normalmente investigan mucho, ¿sí? Y entonces, pues como la consecuencia de que puedan ser los ñoños o los nerds de algún lugar, ¿no? Son personas que investigan de más y que pueden estar, se pueden encerrar un poquito, pero que al mismo tiempo tienen muchas habilidades analíticas y muy fuertes, ¿vale? No les interesan los chismes y están sobre todo buscando una información adicional. ¿Ok? El lógico es introvertido también, es de las personalidades introvertidas. Cuando vean I, es que es introvertido, ¿vale? Es alguien que de alguna manera va a buscar todos los caminos a partir de la lógica y de la creatividad que genera la lógica. ¿Sí? Él es una persona que va a estar examinando completamente, le funciona muy bien como química, como personalidades que tengan que ver con mucho análisis, son personas que les encantan detectar patrones, ¿sí? Eso serían muy buenos detectives, ¿sí? Siempre están o están tratando de rebotar sus ideales o sus ideas con teorías o bibliografía alrededor, ¿no? Son buenas personas también para poder estudiar una maestría, un doctorado después, ¿sí? Que tienen mucha potencialidad en eso. ¿Vale? La personalidad comandante, pues, a pesar de estar en la personalidad está en la personalidad del extrovertido, sí, pero es un poquito menos fuerte a lo mejor que otras que habíamos mencionado antes, ¿sí? Es alguien que pues de alguna manera puede dar órdenes y que la gente lo sigue, ¿sí? De alguna manera tienen un grado de timidez, pero lo ocultan a través de su don de mando que genera algún tipo de liderazgo, ¿sí? Y pues de alguna manera son los que dan más estrategias y son muchas personas que tienen el don de la intuición para poder generar estrategias. Muy bien.
Otro que es el innovador, es el innovador es alguien que está cansado de las reglas, ¿sí? Es alguien que que siempre está buscando cambiar su sistema y no le gusta estar siguiendo demasiado a un grupo social. Normalmente es aquel siempre que está buscando algo diferente y a partir de eso, pues, puede caer en problemas al experimentar cosas diferentes. Normalmente, y hay una recomendación, es que no está bueno que caerte en la victimez, porque a veces por tratar de ser diferente, se empiezan a decir, es que miren, nadie me comprende, bla, 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 y pueden llegar a aislarse como parte negativa. Como parte positiva, son esas personas que se van a estar siempre cuestionando la autoridad, cuestionando el status quo para tratar de hacer cosas diferentes. Entonces, cuando una persona tiene la personalidad de innovador, tiene una situación de cambio constante, pero que también lo puede llevar a no tener tanto seguidor o no ser tan líder nato, sino más bien poder caer en una personalidad que a lo mejor no empate con muchos y pueda un poquito de aislarse. Muy bien. La animador son estas personas que no, que son muy extrovertidas en la parte de animar con personas. Son personas que les gustan estar emocionados, les gusta que dar una sensación feliz a un momento que no sea tan feliz, etcétera, etcétera. Son buenos cómicos, son buenos artistas, son esas personas que pueden cambiar un momento triste a uno enérgico, ¿sí? Aquí también a observar de por qué llegan a estar así, ¿no? A lo mejor puede ser por un locus o de atención, es decir, que en algún momento anterior en su vida no llegaron a tener la suficiente atención y ahorita la buscan, o que les incomoda tanto algunos tipos de momentos que buscan de tal suerte tratar de animarlos lo más posible o evadirlos. Entonces, creo que una debilidad que no muestra de la personalidad de animador es que suelen evadir sus responsabilidades o suelen evadir los momentos duros. Entonces, el animador tiene ciertos riesgos. Por otro lado, el animador pues puede ser alguien que te transforme un mal momento. Entonces, también está muy padre eso. El cónsul son personas que, pues bueno, este, son populares y son personas que son un poquito de animadores, pero al mismo tiempo son muy conciliadores, ¿sí? Y pueden llegar a tener un grado de altruismo alto para poder hacer lo correcto, ¿sí? Tienen una brújula moral y siempre estarán de hacerlo políticamente correcto. Y eso también puede conllevar a sus posibles riesgos. Son personas que es complicado que expresen algo que no sea políticamente correcto, ¿sí? Es decir, que van a buscar una aprobación social en sus comentarios. Y por otro lado, son personas que sí pueden llegar a tener un grado de moralidad o un grado de misticismo, ¿sí? Es que de alguna manera es, va a ir conforme a la corriente el cónsul. Es lo que yo veo, ¿vale? El aventurero, sí, perdón. El aventurero es estas personas que se aburren de las mismas experiencias. Y son personas que están buscando no ser encasillados y buscan cambiar constantemente. Son las personas que aman probar cosas. Y a partir de eso, pues pueden ser muy atractivos para incluso hacia la parte del amor, creo que les funciona. Pero por otro lado, esa misma sentido de aventurero, pues puede generar problemáticas si no se junta con personas que tengan la personalidad extrovertida, ¿sí? Aunque son introvertidos también, aunque ellos manejan la parte de introvertido,
es la parte de probar cosas nuevas hacen que sea una atracción con extrovertidos. Entonces, ahí, pues son personas que están constantemente en la búsqueda de algo diferente. A ver, aquí le doy. Ok, perdón, se empezó a sacar. Sí, Karina. Maestro, bueno, pensé que ya había terminado, pero bueno, comentando todas estas personalidades que podemos tener cada uno de nosotros, yo Sí, pienso que cada una de ellas nos lleva, eh, bueno, nos ha llevado o nos trajo a estas personalidades por algo que nos sucedió en el pasado, por la totalmente sí. necesidad o por lo que sea, Sí. pero no podemos ser de cierta manera siempre, o sea, porque, por ejemplo, el que comentaba el aventurero o el animador, o sea, no diario estamos de ánimo para ser animadores o para ser aventureros Ojo, o para ser, ojo, supongo, ¿no? sí vas bien. Que cuando tú haces una encuesta de personalidad, habla de tu tendencia, no habla de tu totalidad. Y por otro lado, nunca, nunca pensemos a las personas como fotografías. Todas las personas somos videos y somos un video de lo que estamos viviendo, de nuestro contexto. Lo que probablemente suceda, y por eso lo estoy exponiendo, si no los hubiera mandado a hacer la personalidad y después que se compararan. Pero ¿por qué les muestro todas las personalidades? Es que probablemente después del cuestionario tú tengas un momentum. Es decir, si haces el cuestionario a cabalidad y a conciencia, te va a salir un momento. Es tu momento, como lo contestaste, te sale esta personalidad. Pero eso no significa que tú con ciertas acciones puedas voltear hacia otras personalidades o hacia otras proyecciones. Por eso los volteo, es decir, puede que salgas con cierta personalidad, pero después de mostrarte las 16 posibilidades de posibilidad que maneja Myers-Briggs, a lo mejor digas, ¿sabes qué? No me salió la personalidad que quiero proyectar en un futuro. Y a partir de eso, tú puedes a lo mejor trabajar en ti para buscarte, a lo mejor proyectarte hacia determinada personalidad. ¿Sí? Pero no es un hecho de que digas, tengo esta y voy a hacer siempre esta. No. Habla de tu momento. ¿Sí? Porque aquí se me viene a la mente, por ejemplo, el examen que hizo Giovanna. A lo mejor ella cuando venía de otro trabajo, no sé, se me ocurre. Venía de otro trabajo y en su otro trabajo era líder. Un líder, ella se sentía líder nato. Pero llega a este otro nuevo cargo con otras personalidades, con otras personas que no coinciden con ella. En este lugar no va a ser líder porque debe de haber otra persona más líder o algo así, ¿no? Algo así como con otra personalidad más fuerte que la de ella. Entonces no le permite sobresalir, por eso le están diciendo, a ver, ¿por qué si acá me dijiste en el examen que sí era suficiente y acá no lo estás demostrando? Pero Así ojo, se me figura. yo entendí que lo de que hizo Giovanna era un examen psicométrico, en donde te preguntaban matemáticas y todo eso y que salías muy bien. Sí, y en eso, pues bueno, ahí sí no te puedes hacer para atrás porque es como tu conocimiento o tu manera de afrontar la vida. En el tema de liderazgo, te doy la razón en parte, pero va más complejo en eso, es decir, con algunas personas sentías la confianza necesaria para poder ser líder y en otras personas te cohíben, te hacen algo que no te permite ser. ¿Sí? Entonces, las personas cambian su personalidad dependiendo de cómo afrontan. ¿Y qué creen? En estos estudios también se puede llegar a saber eso, de cómo vas a reaccionar ante momentos de estrés, cómo vas a reaccionar ante cierto tipo de problemáticas y hasta a dónde te vas a transformar. ¿Sí? Es decir, a lo mejor, por decir algo, pues a lo mejor Giovanna tiene una personalidad extrovertida, pero si llega a un lugar en donde la extroversión se castiga, la misma personalidad que tiene hace que reaccione de cierta manera reactiva o de cierta manera sumisa, etcétera, 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 y por eso no muestre sus talentos y valores que mostraba anteriormente. Entonces, mucho sí tiene que ver con la interacción completamente, pero no cambias tanto tu personalidad.
lo que haces es ocultas tu personalidad o transformas un poquito tu personalidad para el medio en el que te desenvuelves. ¿Sí? Hay personas que son sumamente extrovertidas y están en una fiesta y no le están hablando a nadie. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor estas otras personas no compatibilizan con los medios de pensar de esa persona extrovertida y lo han estado segregando de tal suerte que a lo mejor como medida precautoria la otra persona se hace una introversión completa, ¿no? Pero sigue teniendo la personalidad extrovertida. Lo único que sí está en un medio que no le permitió desarrollar su personalidad y está con una contrapersonalidad. Entonces, sí, pero va más profundo. Es de preguntarse, ¿por qué no pudo desarrollar la personalidad que usualmente tenía la otra persona desarrollada en el otro lugar? ¿Y cuál de esas versiones es la más concreta? ¿O son las dos versiones? O a lo mejor en la otra sacó una personalidad que no conocía y acá ya no la puede sacar, o viceversa. ¿Vale? Entonces, va más allá, ¿no? Y incluso les llega a pasar a ustedes, ¿no? Aquí ahorita, por ejemplo, en el salón virtual, en algunos momentos participan más y en otros momentos participan menos, en otros tienen, y mucho tiene que ver por el ambiente general, ¿no? Es decir, en qué momento se te permite más hablar, en qué momento se te permite menos hablar, en qué momento con quiénes, etcétera, etcétera. Entonces, cambiamos mucho. Y esto está bien interesante. Saber de todas tus versiones, tu personalidad y tu proyección es súper importante también para poder saber cuáles son tus variantes y hacia dónde puedes llegar. Bien, bien, bien. Ya nada más me quedan poquititas, me quedan 3. Nada más para compartirles un poquito, la logística es la persona que está nada más hablando, son personas que van a estar a muy ejecutivas, estándares, son personas que pueden ser un poco cuadradas en el lado negativo, en el lado positivo son personas muy estructuradas, que tienen mucho sentido de tienen poca apertura y esa poca apertura las puede llevar a juntarse solo con personas con poca apertura. Y entonces es algo que tienen que cuidar mucho porque pueden aislarse. Por otro lado, son personas que al ser muy organizadas, pues te van a tener todo en una sola dirección, en una sola línea. Muy bien. Los de la personalidad emprendedora son estas personas que son muy extrovertidas, es de la personalidad extrovertida, son sociables y son muy creativos. Por otro lado, también al principio habíamos hablado de estilos de vidas arriesgados, en donde son posiblemente toman decisiones a veces un poco alocadas, porque las toman bajo sobre la intuición, ¿sí? Y los ejecutivos o la personalidad ejecutivo también es una personalidad de orden, es una personalidad de honestidad y es una persona que si estás bajo sus ideales te va a defender a capa y espada como Rottweiler. Si no, no lo hará y puede no envolverse, ¿no? Entonces, acá la cuestión es que defienden sus ideales con todo. La cosa es que a veces sus ideales no siempre son los mejores y a veces pueden traer problemas. Muy bien. Entonces, son 16. Yo sí que me fui muy rápido. Yo sé que a lo mejor pueden cambiar con el tiempo si no les agrada el resultado, pero yo lo que quería es que conocieran los 16. Igual se los voy a mandar estas 16 diapositivas para que las tengan. Y la idea es que hagan el cuestionario. Les dije que lo hagan a conciencia, por lo tanto, doy más tiempo. Háganlo con mucha conciencia ese cuestionario, para que les salga su momento de hoy, cómo están, en qué personalidad. Y después de eso, lean las otras 15 personalidades que están aquí, las lean a detalle y dime cuáles concuerdan con tus características y con cuáles te sientes más identificado. Muy bien. Entonces, pues puede salir que a lo mejor te salió el resultado 1, pero te sientas identificado con 3 o 4 más, o con otras tantas, ¿sí? Entonces, ese es su reto de este momento. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? No, ninguna, ¿No? profe, pues ya vamos a sacar los trapitos al sol. Los trapitos al sol. ¿Van a salir? No, no salen los trapitos al sol. Si se dan cuenta, la redacción está hecha para que sea muy positiva. Muy bien, entonces,
hagan la liga, el cuestionario y la pregunta que les pongo aquí, ¿sí? Y son 9:57 de mi reloj.